Buenos días para todas y también extendemos estos buenos días para todas las personas que nos están viendo por YouTube. Que Dios las bendiga. No hay necesidad de esto. ¿Me oyen bien? ¿Sí? Ah, entonces, el día de hoy me tocó a mí, por dicha, desarrollar la plática, la experiencia en Pentecostés. Todas hemos oído hablar de Pentecostés, ¿verdad? Todas nosotros que somos mujeres que hemos asistido a nuestra iglesia, sabemos cómo después de la Semana Santa, ¿verdad? Que nosotros celebramos, posteriormente celebramos la resurrección del Señor y 50 días después estamos celebrando esto que vengo a desarrollar yo el día de hoy, la experiencia de Pentecostés. Y todos hemos oído realmente el evangelio que ese día nosotros escuchamos. Ahorita después lo vamos a leer otra vez, pero queremos como profundizar este día en qué es esta experiencia de Pentecostés, qué fue lo que realmente sucedió. Todos tenemos ya las nociones, ¿verdad? Pero queremos todavía hablar un poquitito más de esto. Para poder comprender nosotros bien, vamos a retrotraernos y a ver que el Espíritu Santo ya había sido prometido por el Padre. Ya en el Antiguo Testamento ya había sido prometido el Espíritu Santo. Y esto está por el profeta Joel. Él nos dice así: transmite que Dios dice, sucederá en el final de los tiempos, que derramaré mi espíritu sobre todos los vivientes. Fíjense en dos palabras que dice aquí. Uno dice al final de los tiempos y luego dice derramaré a todos los vivientes. No está excluyendo a nadie. Entonces los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Sus jóvenes verán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En ese tiempo derramaré mi espíritu sobre mis servidores y servidoras y ellos profetizarán. En el pueblo de Israel, nosotros hemos leído cómo había una casta sacerdotal y ellos eran los que llevaban todo lo que era el culto y estaba como únicamente para ellos, exclusivamente para ellos. Dios levantó profetas y estos profetas fueron personas escogidas y eran los únicos que llevaban el mensaje de Dios. Como siempre, falsos profetas han habido, pero a los del Señor, ellos se caracterizaban porque llevaban realmente la pura palabra del Señor. Miren, por ejemplo, aquí Joel, como dice, transmitiré que Dios dice, o sea, ellos tenían el puro mensaje que el Señor les había dicho. Ya en el Nuevo Testamento, ya nuestro Señor Jesús nos viene a reiterar esta promesa del Padre. Y les voy a leer yo en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 24, versículo 46. Por si ustedes quieren anotar las citas, yo las estoy diciendo aquí, aunque yo las voy a desarrollar. Así está escrito, que el Cristo debía padecer y resucitar de entre los muertos al tercer día, y que se predicaría en su nombre la conversión para perdón de los pecados a todas las naciones. Miren, aquí está diciendo qué es lo que se iba a predicar. La conversión para el perdón de los pecados. Pero antes nos está diciendo que Cristo murió y resucitó, ¿verdad? Empezando desde Jerusalén, dice. Y después hay otro versículo que es el 49, que nos dice, mirad, yo voy a enviar sobre vosotros la promesa de mi Padre. La promesa que acabamos de leer, esa viene Jesús y nos reitera
que Él va a cumplir con esa promesa. Vosotros permaneced en la ciudad, les dice a los apóstoles, hasta que seáis revestidos del poder que viene de lo alto. Aquí estamos viendo pues que Jesús les había dicho antes de partir Él para el cielo que nos dejaba una misión. Dice, hacer discípulos, llevad este mensaje. Todos serán bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero Él sabía que nosotros íbamos a necesitar de algo más, porque somos débiles, porque somos humanos, porque no podemos solo nosotros. Entonces, esa promesa ya viene y nos dice, van a ser revestidos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para poder cumplir con lo que Él nos había ya dicho, que era lo que nos dejaba, ¿verdad? La tarea que Él nos dejaba. Entonces, aquí vemos pues que solos nosotros no podemos, que el mismo Señor y Dios nos está diciendo que vamos a ser revestidos de un poder que viene de lo alto, que no nace de nosotros, sino que es un poder que viene del cielo, que nos fortalece, que nos hace ser otras personas. ¿Y qué es, como les decía yo, lo que vamos a llevar? Pues vamos a llevar el querigma, o sea, el anuncio del evangelio. Jesús, ¿verdad? Todo lo que Jesús hizo, su muerte, su resurrección, principalmente su ascensión a los cielos y esa efusión del Espíritu Santo sobre nosotros, en donde con amor el Señor a cada una nos ha dicho, yo te escogí a ti, yo te amo a ti, yo quiero poner mi vida en ti. Y somos nosotros los que estamos llevados a poder buscar a otras personas y darles este mensaje también, porque Dios a todos nos ama. Él no hace acepción de personas. Unos hemos tenido la gran bendición de ser antes, otros van después, pero a todos tiene que llegar este mensaje del amor de Dios. Ahora vamos a hablar muy poquitito, ¿quién es el Espíritu Santo? Todos sabemos quién es el Espíritu Santo, ¿verdad? Sabemos que es la tercera persona de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. También nos dicen que el Espíritu Santo es la unión entre el Padre y el Hijo, del gran amor que hay entre el Padre y el Hijo. De ahí viene el Espíritu Santo. ¿Y Él qué es lo que viene a hacer en nosotros? Pues cuando nosotros hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, le decimos que lo amamos, le decimos que queremos que venga a nuestro corazón. Desde ese momento, el Señor nos va enviando su Santo Espíritu. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Pues es el que nos ayuda a crecer. Como decía Corina en la alabanza, esa semillita que va creciendo y va creciendo hasta hacerse como uno de estos árboles que tenemos aquí, a dar flores, como decía ella, con las bugambilias. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Cuando viene la palabra a nosotros y cae a nuestro corazón, es por gracia. Es el Espíritu Santo el que empieza a hacerla crecer y crecer. Hay una parábola de nuestro Señor en donde Él dice que sea de día o sea de noche, nosotros no nos percatamos cómo va a tener ese crecimiento la semillita, pero va a llegar a dar fruto para el reino de Dios. Pues yo diría, al tener al Espíritu Santo en nuestro corazón, de verdad lo percibimos. Nosotros ahí vemos el amor, sentimos el calor de Dios, sentimos su presencia, sentimos que Él se mueve en nosotros. Y eso es realmente cuando tenemos la presencia de Dios. Cuánta cosa el Señor a veces nos revela, nos habla, como hoy en esta mañana en su alabanza. Y todo eso, miren, podemos nada más nosotros captarlo, vivirlo por el Espíritu Santo. Jesús le dio varios nombres y nosotros poco a poco vamos a ir viendo el porqué de estos nombres. Primero le dice el Consolador. Cuando Él estaba hablando a sus discípulos, les dice, va a venir el Consolador, va a venir el poder de lo alto.
va a venir el defensor. También les dice el que los va a llevar a toda verdad. Nos dice Paráclito. Paráclito quiere decir el que está a mi lado. Fíjense, más adelante vamos a ver cómo dice Jesús, les doy otro Paráclito, porque él era el que humanamente iba con sus apóstoles, con sus discípulos, pero ya después dice, les voy a mandar otro Paráclito, o sea, otro que habite en nosotros, que esté a nuestro lado, el mismo Dios y Señor en su tercera persona de la Santísima Trinidad. Cuando Jesús fue elevado a los cielos, y antes, desde el momento de su crucifixión, ¿cómo creen ustedes que estaban todos sus apóstoles y sus discípulos? Asustados, estaban tristes, con mucho temor, se sentían huérfanos, ¿verdad? Ellos, porque miren, Jesús era el que estaba a la par de ellos, el que les hablaba del reino, el que los sostenía, el que los ayudaba en todo, su palabra que nutre, que llena tanto, pero se quedaron sin nada. Y encima con el miedo por lo que había pasado Jesús, que los romanos lo habían crucificado, ¿verdad? Que había muerto. Entonces ellos se quedaron, incluso entraron al cenáculo y todos ahí juntitos. ¿Cómo dice que estaban las puertas? Cerradas. Cerradas. ¿Por qué? Por miedo a los judíos, dice, ¿verdad? O sea, ellos estaban huérfanos, verdaderamente huérfanos. ¿Y qué fue lo que pasó? Jesús entra en el cenáculo, sopla, ¿y qué es lo que les dice? Reciban al Espíritu Santo, ¿verdad? Y más adelante, pues vamos a ver la efusión en el puro día de Pentecostés, ¿verdad? Ya con esto vamos a ver cómo cambiaron ellos. Aquellos hombres temerosos, fíjense que habían muchos de ellos muy sencillos, que tal vez no tenían, pero ni el valor de hablar en público. Y también con tal vez su lenguaje más limitado o algo. Y nos cuentan que en la primera, después de la venida de Pentecostés, cuando Pedro empieza a hablarle a los judíos, él vino y habló de tal manera, citando las escrituras y diciendo quién era Jesús, lo que había pasado. ¿Y qué dice que pasó? 3,000 personas fueron las primeras que se oyeron, escucharon y se convirtieron, ¿verdad? Entonces, para que miremos qué poder fue el que el Espíritu Santo les dio. Recuérdense Pedro, el que lo había negado, el que se sintió por temeroso, por humano, pues, ¿verdad? Pero cuando vino el Espíritu Santo, su fuerza cambió. Y vemos cómo estos hombres llegaron hasta el martirio, ¿verdad? Hasta dar la vida por Jesús, totalmente convencidos. Entonces ahí es donde vemos nosotros que en nuestro caminar tenemos tantas limitaciones, a veces somos débiles. Es una vida de lucha en el cristianismo, ¿verdad? Para poder, nosotros queremos poder llegar a esa estatura de varón perfecto como lo llevó nuestro Señor, pero no podemos solos. A veces queremos luchar contra nuestra naturaleza y queremos hacer, pero no podemos solos. El poder viene de lo alto. El Señor sabe cómo se lo va a otorgar a cada quien y también cómo lo va a hacer, porque no todas vamos ni en el mismo caminar, ni en la misma medida, ni en el mismo tiempo. A todas nos va llevando poco a poco, pero todas tenemos esta promesa que va a llegar, que el Espíritu Santo va a venir, que va a venir también sobre nosotros y que vamos a tener todo ese cambio que nosotros queremos. Cuando los discípulos estaban tan temerosos después de la partida del Señor a los cielos, fíjense que la misma Virgen María nos dice en la palabra que estuvo con los discípulos, con los apóstoles, que estuvieron orando. Yo por ahí oí, no sé si sea realmente así o no, que dice que oraron 9 días. Y si vemos por el tiempo que dice la palabra, pues sí, son los 9 días, ¿va? Que dice que por eso son las novenas, porque oraron 9 días pidiendo la venida del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo
de veras sin miseria, se derramó sobre ellos. Esto sucede también con todos los que nosotros pedimos el Espíritu Santo. Ya Jesús nos lo había dicho. ¿Qué dijo él? Pedid y se os dará. Buscad y encontraréis. Tocad y se os abrirá. Y dice, si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más el Espíritu Santo será dado a quienes así se lo pidan. Entonces nosotros tenemos esa promesa, ¿verdad? De que el Espíritu Santo viene a nosotros, que solo lo tenemos que pedir, como hicimos hoy cuando empezamos en esta bella alabanza, ¿verdad? A pedirle al Señor que venga para que nuestro corazón, de veras, Él lo inunde con su presencia y podamos alabar y bendecir a Dios. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo del 12 al 17, Jesús nos dice, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y yo pediré al Padre y se os dará otro Paráclito. Era lo que les decía hace un momentito, ¿verdad? El que está al lado, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni conoce. Pero vosotros lo conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Este es uno de los 5 textos sobre el Espíritu Santo que Jesús habló a sus discípulos en la cena pascual. Aquí fue después de la cena, dice que fue que se los habló. Enviado por el Padre después de la marcha de Jesús, el Espíritu Santo prometido se hace vida. Él permanece para siempre junto a sus discípulos para recordar y completar la enseñanza de Jesús. De verdad, nosotros a veces oímos una cosa y después se nos olvida, ¿verdad? Somos los seres humanos dados a eso. Pero miren cómo el Espíritu Santo dice, recuerda, y ellos pueden enseñar de Jesús, recuerdan lo que Jesús les dio y hasta amplían. Es más, hasta les dijo, ustedes van a hacer señales, milagros, hasta más grandes de los que yo he realizado. Pero para esto realmente tenemos que pedir al Espíritu Santo. El Espíritu Santo glorifica a Jesús en el sentido de que atestigua sobre su misión, sobre que Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios y lo que vino a hacer al mundo. Un mundo que no lo cree porque está engañado por Satanás y ha creído más a Satanás. Hay mucha necesidad de que el mundo lo conozca. Y este es el llamado que hoy la iglesia está haciendo, ¿verdad? Que todos seamos llenos del Espíritu Santo para poder llevar el mensaje de Jesús para este mundo que vive en derrota, pues que vive en tinieblas, para que todos lo conozcan. También en el Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículo 7, dice el Señor, yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito, pero si me voy, os lo enviaré. Fíjense que si Jesús no se hubiera ido, ¿cómo creen ustedes que hubiera seguido el caminar de los discípulos y de los apóstoles? Igual como estaban, ¿verdad? Ellos, Jesús predicaba, Jesús iba, Jesús venía, y ellos atrás, escuchaban, pero hasta ahí. Ellos no estaban, claro, hubo dos envíos, ¿verdad? Que a veces Él los envía y les dice, pues, que vayan y todo, pero no había esa disposición de este pueblo yendo y haciendo la misión. Si hubieran quedado igual. Y el Señor no es eso lo que querían con nosotros. Miren, ellos ni habían entendido. ¿Cuántas veces les dice Jesús que voy a morir, que voy a ser azotado, que voy a resucitar? Y ellos no entendían.
porque era esto lo que les faltaba, la sabiduría, la revelación que viene del poder de lo alto. Entonces, pues, Jesús sabiéndolo les dice que va a venir el Paráclito y nos da a ver la necesidad de que tenemos de que Él viva en nosotros. Solo así podemos hacer, pues, esa obra que Jesús nos dio. Pero es necesario vivirla, porque fíjense que también, si nosotros solo nos atenemos y vamos a decir, bueno, viene de lo alto, pero no, esto es para el que lo vive, para el que el Señor le ha dado esa gracia de habitar en su corazón, de vivir de veras la gracia del Señor. En el Evangelio, según San Juan, en el capítulo 11, versículo 13, dice, cuando venga el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa. Y en el versículo 14 dice, Él me dará gloria porque recibirá de lo mío y os lo explicará a vosotros. O sea, es la misma palabra de Dios. Es el mismo verbo encarnado que se va a seguir llevando porque está habitando en nosotros. Ahora, toda esta enseñanza realmente nosotros no la podemos tener humanamente. Necesitamos, como hablamos, de este poder de lo alto. Ahora, ¿qué es lo que nos toca a nosotros por nuestra parte hacer? Pues lo que acabamos de decir hace un rato, pedir, orar. Porque miren, el Señor no es que necesite de nuestra oración, pero cuando nosotros oramos, Él viene a nosotros, Él se hace vida en nosotros. Es la forma en que nosotros vamos a estar fortalecidos con la oración para no caer en otras cosas. Es esa comunión que yo tengo con el Señor en la oración lo que me hace realmente poderlo vivir. Él dice que quiere que todos lo conozcan y que todos se salven. Por eso es que nos piden que llevemos el mensaje por el mundo entero. Vamos a leer la efusión propiamente del Espíritu Santo. Esto está en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versículo del 1 al 18. Aquí en el libro lo tenemos y de ahí lo vamos a leer. Dice, al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. De pronto, toda la casa donde se encontraban se llenó con un ruido parecido a un viento impetuoso que venía del cielo. Y se les aparecieron unas lenguas como de fuego, que se dividían y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes idiomas, según como el Espíritu les permitía expresarse. En Jerusalén habitaban judíos piadosos de todas las naciones del mundo. Cuando se produjo este ruido, se reunió una multitud y todos quedaron asombrados, porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Admirados y sorprendidos decían, ¿acaso no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que nosotros los oímos hablar en nuestro propio idioma? Partos, medos y elamitas, los que vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto y Asia, Frigia y Panfilia, Egipto y de la zona de Libia que limita con Cirene, los peregrinos de Roma, judíos y prosélitos, y de la zona y prosélitos, titos, cretenses y árabes. Los oímos decir en nuestro propio idioma las grandezas de Dios. Todos estaban admirados y perplejos y se preguntaban unos a otros, ¿qué significa esto? En cambio, algunos se burlaban y decían, estos han tomado demasiado vino.
Entonces Pedro, poniéndose de pie junto con los 11, levantó la voz y les dijo: hombres de Judea y todos los habitantes de Jerusalén, sépanlo bien y escuchen con atención lo que les digo. Estos hombres no están ebrios, como ustedes suponen, ya que apenas son las 9 de la mañana, sino se trata de lo anunciado por el profeta Joel, que es lo que yo ya les leí. Dice Dios, sucederá en el final de los tiempos que derramaré mi espíritu sobre todos los vivientes. Entonces los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Sus jóvenes verán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En ese tiempo derramaré mi espíritu sobre mis servidores y servidoras y ellos profetizarán. Esto está en el libro de Hechos, capítulo 2, del 1 al 18. Entonces, como podemos ver aquí, ¿qué fue lo que pasó el día de Pentecostés? Pues el cumplimiento de la promesa del Padre, que lo reiteró nuestro Señor Jesús. Él también les dijo que iba a venir el Paráclito y eso fue lo que sucedió. Ahora, nosotros tenemos un llamado. Este llamado en el que Jesús nos encomendó. Recuérdense, cuando Él ascendió a los cielos, dice que todos los discípulos se quedaron viendo a los cielos. Pues claro, fue algo portentoso, ¿verdad? La ida del Señor, pero hubo un ángel ahí que les dijo: Galileos, ¿qué están haciendo viendo para el cielo? Este Jesús que se fue, volverá. Pero con estas palabras, ¿qué fue lo que les quiso decir? Que teníamos una misión, que el Señor ya nos había preparado, ya nos había guiado, nos lo pidió y que entonces tenemos la misión, la cual creo yo que realmente somos muy dados a que se nos olvide, ¿verdad? Porque muchas veces necesitamos de Dios, queremos esa relación con Él, pero a veces ahí la dejamos. Y es necesario que la llevemos a otros. El Espíritu Santo nos da a nosotros también el amor. Él nos hace comprender el amor de Dios. Y ese amor, cuando prendió en nosotros, es que nosotros lo podemos llevar para los otros, para las demás personas, ¿verdad? Fíjense que nuestro Señor, el mensaje que a nosotros nos pide es llevar del amor de Él al mundo. Eso es lo que nosotros tenemos que llevar. Su palabra lo dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16. Dice: tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no muera, mas tenga vida eterna. Ese fue el amor de Dios, darnos a su Hijo. Y ese es el amor que nosotros tenemos que anunciar, el que tenemos que llevar. Ya hemos dicho que Dios quiere que todos se salven, que todos lo conozcan, que todos lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Y qué es esa verdad? El amor que Él nos tiene por lo que nos está haciendo un nuevo pueblo de Dios. Recordemos cómo en la antigüedad el pueblo de Israel le fallaba al Señor y Él siempre los guió, siempre les tuvo paciencia, siempre los ayudó, pero nuestro Señor viene ahora a hacer de cada uno de nosotros, a los que Él ha llamado, un nuevo pueblo que por algo que se debe de distinguir es por el amor. Dice en una de las cartas San Pablo que es el amor que tenemos, que se nos mira, que debemos de tener unos por otros. Esa es la seña. Y también dice que vamos a ser juzgados por el amor. O sea, tenemos que pedirle al Señor que nos dé mucho de su amor para nosotros poderlos llevar a los demás, porque acuérdense que no siempre somos tolerantes, no siempre somos dadivosos, en fin, ¿verdad? Entonces, tenemos en parte que dar ese testimonio con nuestro amor, el ser solidario y el amor a otra persona. Pentecostés, pues ya concluyendo con esta charla, es el acontecimiento
que impulsa a la iglesia a dar testimonio de Cristo resucitado y que nos capacita para continuar nosotros con esa misión. Hagamos que sea un nuevo tiempo y acontecimiento para escuchar al Espíritu Santo y dejarnos guiar por él, recordando que la obra no es nuestra. Cuando nosotros queremos muchas veces actuar por nuestra cuenta, en carne, no prende en nosotros. Necesitamos de ese poder. Necesitamos que Él es el que lo haga. Si no, no da fruto. Es un impulso divino a la iglesia y solo así puede salir de su encierro. Fíjense que esta es otra cosa. La iglesia ha permanecido mucho tiempo muy encerrada. Muchas veces solo siguiendo ¿qué le dijera? Somos dados a muchas veces a solo asistir, recibir y ahí quedarnos. Ha sido una iglesia que ha permanecido cerrada, pero el llamado desde ya hace muchos años, ya con el Concilio Vaticano II, vino ese llamado. De nuevo, la iglesia que abra sus puertas, que lleve el evangelio, que sea una iglesia viva. Y entonces nos pide que salgamos de nuestro encierro. Ay, yo dejé mi teléfono donde les iba a leer ay, gracias, Angélica, en la bolsita pequeña está. No, en la bolsita, de la bolsa. Ahí tenés la mano. Muchas gracias. Ahí, muchas gracias. En donde son los 5 minutos del Espíritu Santo. Es una oración que circula. Ay, gracias. Gracias, Angélica. Que circula y entonces ahí está esta oración donde cabalmente nos está hablando de eso, del encierro que muchas veces nosotros tenemos y que la iglesia lo ha tenido. Dice lectura de los 5 minutos del Espíritu Santo del día sábado 19 de noviembre. Tal vez ustedes lo leyeron, pues ahora viene aquí a tema y lo vamos a volver a leer. Ven, Espíritu Santo, sácame del encierro donde me he clausurado y abre mi vida a los demás. Derriba las paredes de mi pequeño yo. Regálame, Espíritu Santo, el don de la disponibilidad. Hazme disponible para servir. Hazme disponible para escuchar. Hazme disponible para compartir. Hazme disponible para ayudar. Hazme disponible para acompañar. Hazme disponible para consolar. Hazme disponible para alentar. Hazme disponible para celebrar. Ven, Espíritu Santo, abre mi corazón cerrado, para que no esté siempre pensando solo en mis necesidades y proyectos, para que aprenda a caminar con los demás como un verdadero hermano de todos. Ven, Espíritu Santo, amén. Muy linda la oración, ¿verdad? Muy linda la oración y que realmente nos recuerda que tanto la iglesia como cada uno de nosotros que la formamos, que somos esa iglesia, vivimos muchas veces encerrados. Este es un mundo de mucho ajetreo, el que tenemos hoy en día, y en donde muchas veces se nos olvida el que tenemos al lado. Solo estamos pensando en nosotros, en nuestros problemas, en nuestros proyectos, en lo que vamos a hacer, en fin, ¿verdad? En cómo vamos a pasar el día, pero siempre tenemos a veces a nuestro lado una persona necesitada de un cariño, necesitada de un abrazo, necesitada de que la oigamos, porque en este mundo no se oye al otro, ¿verdad? Cada quien anda en su mismo rollo. No, hay gente necesitada y necesitada de muchas cosas. A veces una pequeña sonrisa, una palabra de consuelo, algo así va a hacer al otro salir
del lugar en donde están. Cuando rompemos el cerco, hay un mensaje del Papa en una homilía del 29 de noviembre del 2014 en Estambul. Él dijo, cuando rompemos el cerco de nuestro egoísmo, salimos de nosotros mismos y nos acercamos a los demás para encontrarlos, escucharlos, ayudarlos. Es el Espíritu de Dios que nos ha impulsado. Cuando descubrimos en nosotros una extraña capacidad de perdonar, de amar a quien no nos quiere, es el Espíritu Santo el que nos ha impregnado. Como cuerpo de Cristo, pues, y templo del Espíritu Santo que somos cada uno de nosotros, nos hace entender que somos hermanos, que somos hijos de un mismo Padre. Ya pasó, como quien dice, esa etapa en que cada quien a veces se cree superior, a veces se cree mejor, a veces se cree más inteligente, qué sé yo. Todos tenemos las mismas capacidades. Todos somos pensados y criados por Dios. Todos llevamos el mismo aliento de vida que nos dio. A todos nos ha hecho compartir de este mundo maravilloso que nos dio. Todo lo hizo por nosotros, nuestra salvación. Entonces, ya es hora de que dejemos también de vernos como extraños, que entendamos que todos somos hermanos, porque todos somos hijos de un mismo Padre. Y aquí también tengo yo un mensaje del Papa en donde dice, el Espíritu Santo nos hace entrar en una nueva dinámica de fraternidad a través del hermano universal que es Jesús. Podemos relacionarnos con los demás y de una manera nueva, ya no como huérfanos, sino como hijos del mismo Padre bueno y misericordioso. Y esto lo cambia todo. Podemos vernos como hermanos. Esto lo dijo en la homilía de Pentecostés del 15 de mayo del 2016. Así que pues yo con esto voy a finalizar esta charla y ya solo como conclusión dice, el Espíritu Santo pues nos anima y plasma la comunión y la misión de la iglesia, recordando que todos unidos formamos el único pueblo de Dios. Entonces, gloria a Dios. Yo con esto termino esta charla. No sé si tengan algún comentario, alguna pregunta, algo que quieran ustedes compartir. Somos oídos. No hay ninguna duda, nada, todo quedó bien, ¿verdad? ¿Quedó claro? Sí. Bueno, pues gloria a Dios. Con esto terminamos la charla del bautismo en el Espíritu Santo, ¿va? De la efusión del Espíritu Santo. Espero que a todos les haya quedado claro y que nos redarguya un poquito, ¿verdad? Para entender que tenemos que llevar al Señor no solo en nuestros corazones, sino a los demás. Muchas gracias para todos y también para las que están en Zoom. Bendiciones.